Sol, Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe, 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe en 106.7 frecuencia que cubre la zona sur de la República Dominicana. El programa de hoy será un debate. Bueno, ¿qué debate? Entre el bien y el mal. Ay, mamacita. Digo el mal, no. El mal. Yo aprendí a nadar. ¿Y por qué tú aprendiste a nadar? Porque me decía el mal. Bueno, mi hermano, lo de hoy está candente. Porque ustedes saben que la semana pasada habíamos acordado de que íbamos a tratar un tema muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Por favor, no quiero que la audiencia del programa se indigne, que no sea susceptible, sino que abran su mente, porque esto se hace con la mejor intención del mundo, sin ánimo de profesar ningún tipo de ideología especial. Aquí la idea siempre el debate, es enseñar el debate y edificar. Ustedes creen, ustedes recordarán que la semana pasada el profesor Rafael habló un tema y entonces dijimos que íbamos hoy a hablar de la existencia o no del diablo y del infierno. De Satanás. Satanás, el diablo. Sí. Hablando de... ¿Ustedes recuerdan, verdad? Ok. Exacto. Rafael, quedamos que íbamos a hablar de quién era. Satanás y el infierno. Satanás y el infierno. Vamos a hablar de Satanás y el infierno, si existe, si no existe y todo eso. Pero ustedes comprenderán que no podemos tener el juego one side. Entonces el amigo Albert Vina ha traído un refuerzo espiritual. El pastor Sanford Medrano que está aquí. Rafael, bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muy bien. Contento de estar aquí otra vez como todos los martes. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien, y con la disposición de poner la palabra a la luz de tu público. Muy bien, bueno, arrancó bonito. Poner la palabra a la luz de tu público. Que este público lo necesita. Este público de nosotros. Y el elenco. El elenco ni se dice. Ok, vamos arriba, Rafael. ¿El diablo existe o no existe? Bueno, mira, antes de responder a esa pregunta, porque sí, primero yo quiero abordar el tema o presentar la parte histórico-cultural de cómo va surgiendo y evolucionando la figura de Satanás y la figura del infierno. Y de cómo entonces llega prácticamente hasta nuestros días. Sobre si existe o no existe, yo daré mi versión al final, pero evidentemente aquí el pastor tiene un papel fundamental que jugar en la parte del análisis bíblico cristiano o bíblico teológico. Pero para nosotros hablar de la figura de Satanás y del infierno, primero tenemos que remontarnos, aunque quizás a muchos no les gusta la idea, vámonos a Grecia, a la mitología griega. Hay una situación en la que Urano, papá de Zeus, supo que lo iban a sustituir, se tragó sus hijos, lo mató. Y entonces ¿lo iban a sustituir? Sí. Y el más pequeño que era Urano. El más pequeño que era a Urano era que le iban a quitar. Sí. Y él dijo, claro, que pasa por recursos humanos el viernes. Entonces, el más pequeño que era Zeus lo escondieron. Zeus después logró darle un vomitivo a Urano y él le expulsó los hijos. Entonces hubo 3 hijos que terminaron matando al papá, a Urano. ¿Después que lo vomitó? Eso sí, esos 3 hijos fueron Zeus, Poseidón y Hades. Entonces Zeus asumió como dios de lo terrenal y de lo mundano, Poseidón como dios de los mares y el Hades como el dios de lo subterráneo. Y traigo esto a colación porque precisamente el Hades es lo que posteriormente se va a llamar Sheol en el hebreo
y que posteriormente va a ser el infierno, los subterráneos. Hay que decir que prácticamente todas las religiones, esto es bueno decirlo, todas las religiones están fundamentadas sobre una base moral. Correcto. Ninguna religión está pensada para hacerle daño al individuo. Pero siempre ha existido el dilema entre el bien y el mal. Y en ese dilema entre el bien y el mal, en la medida que van surgiendo también las religiones, también se van creando como la cosmovisión de la vida, de decir, bueno, mira, lo que actúan conforme a lo que la divinidad ha establecido, esa persona van a ser compensada. Los que no actúan conforme a lo que esa divinidad ha establecido, esa gente entonces van a tener problemas. Por ejemplo, la idea de que existe un fuego devorador viene desde los egipcios inclusive. Y en ese orden, desde los egipcios, que fueron quienes empezaron el ejercicio del monoteísmo. Posteriormente los hebreos, que eran vecinos de los egipcios, son quienes van a terminar fundando una religión que es el judaísmo, y también entonces asumen el monoteísmo. En este caso, los hebreos entonces ya no van a hablar del Hades de los griegos, van a hablar de el Sheol. Y el Sheol va a ser como el espacio de castigo para las personas que han pecado, la gente que no se ha portado bien. Pero luego va a entrar dos figuras en el término del Sheol. Va a entrar el tema del fuego, porque la gente tiene la idea de que el infierno es el lugar, ahí hay fuego donde todo el mundo lo van a apoyar y todo ese tipo de cosas, y hay un diablo que lo va a joder. Que la lava espera por nosotros. Ajá, exacto, que donde será el llanto, el crujir de dientes, el gusano que no muere, me parece, etcétera. Entonces, la idea del fuego en esto, aparte de que ya lo sostenían los egipcios, va a venir porque existía algo que llamaban la gehenna. ¿La qué? Gehenna. Gehenna. Se pronuncia gehenna, ¿verdad, pastor? O gehenna. 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 La gehenna, ¿qué pasa? Esa era como una especie de una inclinación que había en Jerusalén. Ahí se entiende que los israelitas quemaron niños para ofrecerlos a Yahvé, a Dios. Entonces, a partir de ahí, eso Jeremías tuvo dijo una profecía de cómo eso iba a terminar afectando a los israelitas. Para terminar, lo que se hizo fue entonces que la gehenna la convirtieron primero como en un lugar de tirar todos los desechos que habían, de esos desechos luego los quemaban para que no crearan como contaminación. Jesucristo es quien va entonces a tomar el ejemplo del fuego de la gehenna como para atribuirlo o hacer la relación entre el fuego devorador del infierno más el fuego que había en el caso de la gehenna. Luego vendrá lo que es la personalización, se quiere, del diablo. Entonces, cuando hablo de personalización es toda esta iconografía de que si el diablo tiene cacho, de que si tiene un tridente, que si tiene un rabo, etcétera, etcétera. Cuando mencionaba lo de Poseidón al principio, el arma que usó Poseidón en la lucha contra el papá, contra Urano, fue un tridente. Sí. Y la idea de ponerle un tridente al diablo era para que se defendiera de Poseidón, porque era el Hades, el que estaba en los subterráneos. Y lo otro es que en la medida que la religión judía y después el cristianismo fueron avanzando, sabemos que muchas de las fiestas y de las creencias que tenían muchos pueblos paganos, la palabra pagano viene del latín paganus, que significa campesino. Entonces los paganos eran la gente que vivían lejos del imperio y a lo que había que ir a cristianizar. Luego que esto se da, una de las cosas que empieza a hacer el cristianismo es a sustituir muchas fiestas de los paganos por fiestas cristianas. Y en ese proceso de identificar al diablo casi siempre con lo que otras culturas creían, el diablo fue descendiendo a lo que fue el dios de los paganos llamado Bafonet, que era el dios de la fertilidad. Es la figura del diablo que tenemos. En ese orden también el diablo o Satanás, la palabra Satanás lo que realmente significa es el enemigo, adversario. O sea, el Satanás es la persona
que obligaba o que hacía que la gente se apartara del camino y que dejara de creer en Dios o en Yahvé. Por eso entonces el concepto de Satanás, la palabra Satanás como tal, lo que significa es enemigo, es adversario. Posteriormente se va a utilizar el concepto de diabolos o diablo, sí, que también significa lo de enemigo. Aquí va a haber que hacer una diferencia entre lo que era Satanás y demonio, porque no era lo mismo. Ahora, una pregunta, Rafael, o sea, tú estás haciendo un esbozo histórico, ¿verdad?, del el surgimiento de todo esto, pero ¿existe o no existe el diablo? El diablo como personificación, como lo vemos, físicamente, no se puede decir que existe. O sea, en cuanto a que... Porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes a uno le decían que el diablo no era más que un ángel que se sublevó. Lucifer. Lucifer, que él cayó a la tierra. No, no, que él era bien, y entonces un día dijo, se revolvió, dijo, no. ¿Tú crees que tú vas a seguir el que voy? Exactamente. Di que vainita golpe de estado. No, que Dios le dio como un podercito, y él dijo de que el tipo soy yo. El tipo soy yo. Yo soy el que tiene los pavos. Exactamente. Y puso su propio partido. Eso es lo que la gente dice. Es por lo que pasa es que hay una figura. Otro programa diablo. Exactamente. Lo que pasa es que hay una figura en el Apocalipsis donde se da la lucha de un dragón y entonces se va al diablo sobre todo en el Nuevo Testamento, es que se va a hablar de la figura de ese ángel que se rebeló y que después fue expulsado de el cielo, y que al final, pero lo que vemos es que esas figuras han existido prácticamente en todas las culturas y en todas las religiones. Han existido las figuras que encarnan el bien y el mal, y ahí también han existido como los espacios hacia donde van los que hacen el bien y los que hacen el mal. Mira, dice José Rafael Abreu rápidamente en un comentario, si existe o no, no importa, pero de que su figura es influyente, lo es. Tanto así que en las religiones tienen que usarlo como una contraparte para poder ganar adeptos. Dice por el cosa. Dice Félix Correa que Luzbel, que así se llama. Luzbel. Dígame, Sanford. Lo decían Luzbel, porque realmente el concepto que se iba a utilizar en el Nuevo Testamento era Lucifer. Luzbel era por su casa. Sí. Cuéntame, Sanford. Bueno, lo que primero que quiero hacer algunas acotaciones a lo que estaba hablando el señor Rafael. Sí. Lo primero es que Rafael decía que el monoteísmo comienza en Egipto, cosa que no es real. ¿Por qué? Porque el primer pueblo monoteísta fueron los judíos. De hecho, una de las cosas que quiso diferenciar el judaísmo de las demás religiones que estaban alrededor, donde Egipto era el imperio más importante de ese momento, era lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, Jehová Dios uno solo es. Por lo cual, ustedes conocen que los faraones eran dioses y que el sol para los egipcios era un dios. Sí, pero que el río Nilo era un dios. Y por lo tanto, ellos creían en muchos dioses. Era imposible que los egipcios fueran monoteístas. Pero Akenatón, no, porque lo que pasa es lo siguiente. Akenatón es el primero que va a intentar un dios monoteísta. Eso no le dio resultado, porque posteriormente, como los dioses no tenían jurisdicción específica, o sea, no era de que un dios manda aquí y manda en otro sitio, no. Entonces, cuando Akenatón piensa en el dios del sol, que era Atón, como le llamaban, y él se hace llamar Akenatón como hijo del dios Atón, entonces empieza la figura del monoteísmo, pero eso no le dio resultado. La gente no asumió eso. Cuando dije que fueron los primeros en empezarlo, pero eso a ellos no le dio resultado. Además, como el hecho de los hebreos estar tan cerca de los egipcios por la división del río Nilo, bien, eso no se descarta que haya ese tipo de influencia. Pero es Tutankamón, el hijo de Akenatón, quien cuando asume como faraón, automáticamente echa para atrás lo de la cuestión del monoteísmo y vuelve otra vez al politeísmo. Acuérdate que Tutankamón viene mucho después de la salida de los egipcios de los israelitas de Egipto. Por lo tanto, antes de Tutankamón, ya el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra, era un pueblo politeísta, era un pueblo que tenía el Nilo, el trigo. De hecho, esa pelea que se arma entre Jehová Dios y los dioses egipcios fue una pelea, o sea, cada plaga,
cualquiera lo ve como una plaga normal, era una lucha de dioses. Sí. Cada plaga a la que se le atacaba era atacando a un dios egipcio. La primera fue el río Nilo, sí. La segunda fue al trigo, que era parte de lo que era un dios para ellos, la tercera fue la noche, la cuarta fue las ranas que sí. iban en posición, y la última era el primo, la muerte, porque se decía que el faraón era dueño de la vida. Sí. Y Jehová demuestra que Faraón no es el dueño de la vida. Con el hijo. Por eso quita la vida. Se supone que el faraón debió devolverle la vida a los hijos de todo el pueblo de egipcio. Pero sin embargo, eso no ocurre y se demuestra que Jehová es el Dios de los dioses a través de esas plagas que vienen al pueblo de Israel. Pastor, una pregunta, que es lo que quiero rápidamente entrar y materializar. Pero, ¿existe o no existe Satanás? Sí, claro. La existencia de Satanás está muy evidente en la Biblia desde el Génesis capítulo 3. Y en estos tiempos también. Por supuesto que en estos tiempos, si vemos pero el video, si vemos videos de personas en las redes sociales, nos damos cuenta que están claramente poseídas sí. por algo que no es tan natural. Pero como figura corpórea. Bueno, es que Satanás dice si es un ángel, no puede ser corpóreo. Exacto. Aunque puede asumir. Lo que existe Satanás como sinónimo de el enemigo, del adversario. Si lo vemos, por ejemplo, si vamos al libro de Ezequiel, sí. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, nos damos cuenta que la Biblia hace una descripción muy clara de Satanás, dándole a él cierta característica. Y dice así: tú querubín ungido. Un querubín era un orden angelical, habían sí. ángeles. Tú querubín ungido, protector, yo te puse allí en el santo monte de Dios, estabas en medio de piedras de fuego, andabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste, por lo tanto te eché del monte de Dios por profano y te hice desaparecer de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré de tierra, por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren por la multitud de tus maldades, por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario, yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que miraban. O sea, está hablando de una persona, o sea, está hablando de un ángel, está hablando de un querubín que era una estructura militar angelical y está diciendo que tiene ciertas características. De hecho, en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18, sí. Nuestro Señor Jesucristo plantea claramente: oh Satanás, tú que caíste del cielo como un rayo. O sea, está planteando una caída de Satanás desde los cielos por una rebelión. En el libro de Primera de Pedro y en el libro de Judas, en el verso 6, también plantea que hubo una rebelión en las huestes celestiales. Rebelión que no tiene nada que ver con enemistad, sino con adversidad, o sea, un adversario. Exacto. Ahora, ese adversario tiene características personales, porque, por ejemplo, ese adversario se presenta delante de Dios en un momento en que todos los ángeles se presentan, y es en el momento en que Job es tentado con permiso de Dios sí. a Satanás. Bueno, mamacita, vamos a encontrar. Todo está caliente, mamacita. Dos caliente y profundo. La primera con Jesucristo, con Job, evidentemente, y la segunda con Jesucristo, cuando duró los 40 días en el desierto sin comer ni beber. Pero entonces, también a Daniel, en el libro de Daniel plantea que Daniel fue tentado por Satanás. Que Daniel es otro libro apocalíptico, es un género apocalíptico también. Bueno, vamos a ver, hay inquietudes en la línea telefónica. Bueno. Ok, entonces, dice el profesor Sanford, dice que el diablo existe, y usted no ha dicho nada. No, yo he dicho que como figura
física. No existe. No existe. No existe. Como figura física, o sea, tú decís, mira, este es el diablo, velo ahí. Te lo presento, míralo ahí. Exacto. Okay, o sea, está bien, entonces lo que la gente debe estar inquieto, o sea, tú te mueres, tú vas para el infierno o vas para el cielo, eso es válido. Eso depende de cómo tú te hayas comportado. Y eso es cierto, eso es cierto. Exacto. ¿Cómo fue? Pero ¿y por qué quitaron el purgatorio? ¿Lo quitaron? No, para reducir espacio. No, pero ¿por qué el quitaron purgatorio no existe para los protestantes, pero para los católicos sí existe. Pero perdón, Lo quitaron, la iglesia lo quitó. Lo que quitaron fue el limbo. El purgatorio era una especie de preventiva. Para reducir costos. El hermano de la dueña de la bebida. El hermano de la dueña de la bebida que había. ¿Cómo se llama la bebida? Lo que quitaron fue La el limbo. Benedicta, el hermano de ella, quitó el purgatorio, Benedicto. El limbo fue. Yo te lo digo. No, pero es válida la pregunta del profesor. Yo estoy hablando en serio, porque por ejemplo, No, tú estás metiéndole relajo mañana. Lo que pasa es que tú tienes la esperanza Se del murió Ñonguito. purgatorio. Pero perdón, se murió Ñonguito. ¿Para dónde va Ñonguito ahora mismo? Ay, Yo no sé para dónde, pero yo lo voy a caer atrás. Yo no voy a- ¿Para dónde vaya yo? Yo lo que digo es lo siguiente, porque por ejemplo, Donde yo mañana voy se va a amanece un tipo y dice, el infierno no existe, ya. No. Ay, no, sí. Porque el purgatorio era como la recuperación del Oye, colegio. Yo entiendo una cosa. Si todas las profecías, que son más de 500 en la Biblia, que se expresaron a favor del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron reales, por axioma, nosotros tenemos que determinar que si aquellas verdades eran ciertas, entonces el infierno tiene que ser cierto. Ya, ahí está. El Hay quienes purgatorio sostienen- era un local alquilado y Benedicto para ahorrar. Hay quienes sostienen señores, que el infierno la gente era vamos a un estado. Oye, más que señores, un Había mucha gente que llegaba sin expediente. Rápidamente la gente conecta en Twitter. Dice Werin Cordero, él está de acuerdo con la teoría del profesor Rafael. Masbel Santana dice, tan buen segmento el de Rafael, y ya lo dañaron mezclándolo con religión. No, mi amor. Oye, ¿quién está hablando de religión? Óyeme, simplemente Oye, estamos debatiendo punto de vista. estamos debatiendo el tema Sí. del infierno de Satanás, que lo habíamos prometido la semana pasada. Que la gente, profesor, Que la gente lo pidió. un paréntesis ahí mismo, que la gente habla de religión, pastor, desde que se le habla de Dios. Entonces, por favor, explíquele a la gente que es lo que es O una sea, la gente religión. le coge como miedo de una vez. Si tú Lo hablas que- de lo que sea de una vez, no, que eso es religión. Eso evidencia el acercamiento que tenemos a Dios. Religión y relación. Y es Religar. una relación con un Dios que plantea o tal estructura filosófica o tal estructura moral. Y cuando hablamos de los religiosos, mire, ese es un religioso. No, es que no puede haber religión, es que no puede haber Dios sin religión. Porque es que la religión es es como el conjunto de ritos y de ¿cómo me explico? O sea, lo que Liturgias. se crea, exacto, para rendirle tributo a una divinidad. Entonces, si tú, por ejemplo, no es una de las cosas que se critica, por ejemplo, que mucha gente diga, yo para creer en Dios no tengo que ir a una iglesia, no tengo que implicar una religión. Por ejemplo, mucha gente sí, pero la religión tiene dos dimensiones, tiene una dimensión social y tiene una dimensión personal. Entonces la religión, la dimensión personal de la religión, entre esa parte de mi relación con el Dios en quien creo. el Pero panel hay se una está dimensión social que Sí, para sí. eso está nutrida. Sí, lo que pasa es que se habla de religión. Que él está esperando los víveres, que él se va a tomar su tarde. Exactamente. Sí. Y Marisol Acosta dice aquí, yo tengo palomitas, No, lo que, palomitas de maíz y la campana para ver el round. lo que pasa es que Tin, cuando tin, hablamos tin de a veces boxeo. de religión y hablamos de religiosos, tin, la la gente campanita de entiende boxeo. con estos videos que se han hecho ver, mire el tipo del saco, el de la electricidad, está viral en las redes. O sea, la gente entiende a veces que ese tipo de personas son religiosos. Y ahí es que viene la confusión. Tú eres un religioso heavy, el pastor Sanford. Ustedes me caen bien, ustedes también. Ustedes están en su búsqueda, están convenciendo a la gente, pero sin atosigar. No, Bueno, porque vamos el a ver. que no va. Opiniones. Tema Buenas. candente esta tarde en el mismo golpe. Buenas. Sí, Jochi, mira, lo que pasa es que Lucifer le dijo al Señor, mira, vengo a hablarte de la religión. No. Aló, buenas. Aló, buenas. Señores, estamos en profundidad. Aló, buenas, Jochi. Dime, mi hermano. Mire, el cielo y el infierno son estados de conciencia, no existen físicamente. Usted mira para arriba, lo que va a ver espacio infinito. Muy O bien. sea, mira para abajo. Porque él dice que el cielo y el infierno es un estado de conciencia. Esto accionar en la vida lo que influye realmente en eso. Hay teorías Opinión que del oyente. sustentan, de que
el cielo y el infierno no son espacios físicos, sino que son estados del ser humano. Y de que, por ejemplo, en el infierno, ¿qué es? Es la privación de tú estar de manera eterna ante la gracia y ante y contemplar por toda la vida a Dios. El cielo es también la oportunidad de tú poder contemplar, estar en la gracia de Dios de manera eterna. Fíjate, lo que ocurre, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Rafael, pero el problema de nosotros, los seres humanos, es que nos han presentado a un Dios de amor. Yo recuerdo que en un programa que hacía una comunicadora dominicana decía, es que yo no entiendo a un Dios que castigue. Pero Dios, porque nosotros hemos planteado. Jesús se enojó. ¿Qué pasa? Se quilló Porque nosotros hemos planteado a un Dios de amor que tiene que tener la capacidad de adaptarse a todo lo que el hombre quiera. Sí. Pero no es así. El Dios de la Biblia es un Dios moral que ha puesto requisitos. Y que él plantea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le dijo en el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, si tú sigues estas ordenanzas, recibirás estas bendiciones, pero si no le haces caso a estas ordenanzas, recibirás maldiciones. Entonces, hay un castigo que Dios ha establecido y dice, en Juan capítulo 5, verso 24, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Hijo tiene la vida y el que no cree en el Hijo ha perdido la vida y vendrá a condenación eterna. Sí. O sea, cuando hablamos de condenación eterna, estamos hablando de un juicio. ¡Aló, buenas! Dios que me buenas. Sí, buenas. Oye, mira, para responder tu pregunta, yo creo que... Perdón. Dígame, señor, dígame. Que yo creo, o sea, para responder la pregunta, yo creo que depende a quién le pregunte. Porque como no hay una evidencia fehaciente que te diga sí existe, no existe. Solo se reduce a que tú creas. ¿Tú crees que existe Dios? Bueno, pues Dios existe. ¿No crees que existe el diablo? Bueno, pues el diablo existe. Si tú no crees en eso, no existe. Porque no hay una forma que tú puedas decir, mira, sí existe, es grande con dos cachos o no. Exactamente, que es un tema de creencia fundamentalmente. Exactamente. Muy bien. Internacional. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, muy buena. Comunicación no está buena, lamentablemente. Buenas. Sochi. Sí. Pregúntale al pastor, ¿cómo permite que Rafael diga que el cielo y el infierno son dos estados? La Biblia lo presenta como dos lugares, son dos lugares reales, el infierno. Óyeme, y nadie ha ido al infierno y ha venido y ha dicho, sí, el infierno existe. El único que lo hizo fue Jesucristo, y él dijo que sí, que el infierno existe, y fue el que más predicó del infierno, Jesucristo. Cuando dije, hablé muy claramente que en parte estoy de acuerdo. Hay un texto de la Biblia en que Jesús al hombre que estaba en la cruz le dice, inmediatamente muera, nos veremos en el paraíso. La expresión que usa Jesús en ese lugar es una expresión muy interesante porque era una expresión iraquía y hablaba de ese contacto de el Señor o del rey con sus súbditos en su presencia. Apocalipsis habla de las calles de oro, del mar de cristal, habla de la gran ciudad, pero acuérdense que Apocalipsis es un libro profético y un libro simbólico. Y metafórico. Y metafórico. Por lo tanto, no podemos decir que es un lugar, como tampoco podemos perfilar con toda certeza que es lo que está diciendo el profesor. Por eso yo dije claramente, en parte estoy de acuerdo con él, aunque por otra parte la Biblia plantea. Eso es como 50 y 50, porque exacto, no hay una claridad de que sea un lugar y no que sea un estado en la presencia de Dios. Un lugar Diana, específico. ¿tú qué opinas, Diana? Yo. ¿Para dónde tú ahora mismo, Diana? Ahora mismo. ¿En qué momento de tu vida? Quitaron el purgatorio ya. No. Bien. Quitaron el purgatorio, Diana. Ay, no, yo no voy a decir eso delante del pastor. Pero dilo, eso no es nada. Pero Diana, ¿en qué momento tú vas al infierno, Diana? Fue el limbo que ay, quitaron. No, tú vas para el infierno. ¿Usted cree que yo voy para el Albert, infierno? mira, tú vas para el cielo. No, por eso estoy haciendo mi diligencia. Tú vas para el cielo. Yo estoy haciendo mi diligencia, voy para arriba, ¿Y tú, Ñonguito? Pero ahora mismo. Ñonguito tiene los pies en la lava ya. Ñonguito, el caso tuyo. A mí me tienen
un jacuzzi de azufre allá. ¿Cómo va a ser? JR, tú te salvas. En este equipo no se salva nada. Tú te salvas, JR. Ya, señores, no, yo soy buena. Yo me voy a salvar. En este equipo no se salva Oye, Santo, ninguno. ¿para dónde tú vas? Yo me voy a salvar. Él es el que lo va a recibir. José Luis Santo Él es el anfitrión. ¿Para dónde que tú vas? Él es el anfitrión. No, yo me Vamos voy en coche con Al lado del no, tipo, allá yo abajo. me ¿Tú te voy a atreves a coger meter, para allá arriba no, de ese viaje en barco? yo me voy a meter en la lista como que va para el cielo. Sí. A ver si te guilla. Pero yo sé que me van a la. No. ¿Dónde vas? El calvito de la barba. El de la barba, dígale que aquí abajo. Que me pusieron una gorra en la cara. Yo creo que una gorra guillado. No. Atrás de una gente. No. Voy a buscar para tener bien la fila. Vamos. ¿Tú supiste el cuento, Jochi? ¿Qué? Una pareja que se casa, camino a la luna de miel, tiene un accidente y se muere. Ay, hombre. Llegan al cielo. Mala suerte. Llegan al cielo discutiendo. Chocaste. ¿Para qué tú me venías hablando? Que tú chocaste. Voy a ver la boda. Discutieron. Vamos a divorciarnos. Vamos a divorciarnos. Vamos a San Pedro, San Pedro. No queremos divorciar. San Pedro, está bien, dame 10 años. ¿Cómo 10 años? 10 años. Y en los 10 años empiezan a hablar, a chelchar entre los dos, a quererse de nuevo. Se van a juntar. Dicen, vamos a casarnos otra vez. Vamos a decir a San Pedro que eche para atrás lo del divorcio. Es verdad, vamos a San Pedro, San Pedro. No queremos casar otra vez por la iglesia. San Pedro, diablo. También dame 15 años. Dice el tipo, acá San Pedro. ¿No me diste 10 años para divorciarme y 15 para casarme? San Pedro, sí, pero 10 años me costó a mí buscar un abogado aquí en el cielo. Me tú ahora buscar un sacerdote bueno aquí Ay, en el mi cielo. madre, Dios mío. Me va a tomar 15. Ay, Dios mío. Mira, dice el doctor Aracha, que un día le preguntó a su papá, que su papá le preguntó a él, mi hijo, ¿a qué tú le tienes miedo? Y él le dijo, yo le tengo miedo al malamén. Y si tiene el malamén. Dice, pero tú tienes que saber, porque tú cuando tú estás rezando, tú siempre dices, y perdona nuestro pecado y líbranos de malamén. Líbranos de malamén. El malamén es malo. Malamén es malo. ¡Aló, buenas! ¡Ey! Satanás no existe, no. Satanás no existe, Dios mío. Buenas. Buenas tardes, Jochi Santos. Dime, mi hermano, tu opinión de este debate. Juan María de este lado. Ay, Juan María. Bueno, ese sí es bueno. Juan María, ¿usted qué La opina? opinión de Juan María. Oh, mira, realmente ambas cosas, tanto el cielo como el infierno, están registrados en la Biblia, sí, bíblicamente. Y en todas las culturas, por ejemplo, tú vas a Bhagavad Gita de la India, si vas al antiguo, lo que era el Popol Vuh de los mayas, había un cielo y un infierno. Pero mi pregunta para el pastor y para el profesor Álvarez, ¿realmente el diablo sale o no sale? Porque cuando uno se portaba mal, antes le decía, mira muchacho, que yo vi, que siempre no había historia, que a tal muchacho le salió el diablo porque se portaba Le mal. salió el diablo, sí. Y hay gente que vende el alma al diablo. Con relación a la figura del diablo también se han creado muchos mitos y muchas historias. Yo recuerdo una vez que en mi pueblo que hubo un muchacho que se portaba mal y que el diablo lo subió a una mata y quien tuvo que irlo a bajar fue el padrino. Tenía que obligar. O sea, ahí también entra el elemento de que se le vendió el alma al diablo, que en Haití, entra que dentro yo el cuánto. elemento de lo mágico con lo religioso. Pero ¿qué tal eso realmente, pastor? Bueno, señores, miren, esto es un tema muy de, ¿cómo te digo? Sensible. Sensible, no solamente eso, sino también hasta de interpretación, porque me escriben aquí algo muy interesante. Dice que si solo se llega al Padre a través del Hijo, están condenados los 1.400 millones de chinos que no creen en Cristo. Que nacieron en el comunismo. Yo le expliqué, perdón, yo estaba hablando con unos amigos otro día y le dije que quien vive su vida de acuerdo a su creencia, a lo que le enseñaron, no puede ser castigado. Mira, a mí me enseñaron que la lechuga era buena y muero por una deficiencia de otra cosa. No pueden condenarme porque yo comí lo que me enseñaron. Ahí yo vuelvo a algo que dije al principio. Toda religión está hecha sobre una base moral. Ninguna religión está diseñada para el mal ni para hacer el mal. Toda religión está diseñada y está pensada para hacer el bien. Evidentemente, por ejemplo, ahí yo dije al principio, los egipcios creían que había un infierno de fuego para la gente que se condenaban. O sea, también ha existido en todas las culturas. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo sí se da, a veces hay un sentido como de, no voy a decir como un sentido de imperio, sino el sentido de entender de que solamente el cristianismo puede salvar a la gente
y eso. Entonces, por ejemplo, hay 1.200 millones de musulmanes, por ponerte un ejemplo. O sea, e inclusive los musulmanes sostienen de que cualquiera de las 3 religiones abrahámicas, judaísmo, islamismo, cristianismo, una persona se puede salvar. En cualquiera de las 3 religiones abrahámicas. Pero el cristianismo no sostiene lo mismo al respecto. Entonces, ahí sí entra un sentido de conflicto, como decían. Fíjate, lo interesante es lo siguiente y lo que hace la diferencia del cristianismo. Ninguna religión en el mundo, a pesar de que tienen cosas comunes como el infierno, por ejemplo en China, el diluvio, hay una cosa que nadie tiene en común, y es que su líder haya resucitado. La única religión en el mundo que determina una fe en un Cristo que resucitó de entre los muertos para ofrecerle vida a aquellos que crean en él es el cristianismo. Y esa es la piedra angular del cristiano. Por eso Pablo en el libro de 1 Corintios dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. La fe. Porque la fe cristiana está basada no en el infierno, no en si existe Satanás o no existe. La fe cristiana está basada en que Cristo resucitó y esa es la fuente de nuestra futura esperanza, que es la vida eterna. Bueno, Es que ahí esto está está candente de verdad. Ese es el elemento quizás de novedad y el más importante que tiene sobre todo la religión cristiana. Porque, por ejemplo, yo inclusive recuerdo que a nosotros nos decían, el hombre es un animal que nace, crece, se reproduce y muere. O sea, con la muerte se aniquilaba toda posibilidad de ser del individuo. Jesucristo venció la muerte. Y con ese hecho entonces, ahí se crea algo que no existía y que no existe en ninguna otra religión. Está bien, pero Ahora, con el tema, señores, pero con el tema del bien y el mal, hablando un poquito más llano para que la gente sepa, nosotros lo que sabemos es, como se mencionó hace unos minutos, de que el tema de que allí le salió el diablo, de que allí se le metió un pichón de demonio, de que el otro le vendió el alma, o sea, eso que es un poquito más llano, lógico, lo que estamos hablando es bien profundo de los griegos y la historia real, Sí. pero ya un poquito más claro. Realmente un ser humano está expuesto a servir al mal o a servir al bien. Claro. Bueno, miren, aquí pasó algo hace muchos años. En el 2003 fueron los Juegos Panamericanos. Sí, Correcto. Aquí pasó un evento que lo llamamos Cultura, en donde un grupo de la cofradía de Villamella montado, ¿y en qué se montan? Es la pregunta. ¿En qué se monta una persona que se mete un litro de whisky y cuando termina de meterse ese litro de whisky está igualito? Señores, explíquenme eso en lo natural. Una persona se puede meter 2 litros de whisky. Imposible. Y después que sale del trance. ¿Usted qué sabe de bebida? Ñonguito, ¿usted qué sabe de eso? ¿Puede una persona meterse 2 litros de whisky de truco como si fuera Y después los está juguitos de leche que nos daban antes con naranja, lo morisoñando? Sí. Imposible. Y al terminar su trance, la persona está normal. Imposible. Solamente tiene que ser algo sobrenatural, que no es ¿Y qué pasó en los Panamericanos? celestial. ¿Y qué pasó? Bueno, todas esas mujeres en ese momento, y esto voy a dar un dato histórico de dónde parte la violencia en República Dominicana. Ahí se le entregó en una canción que cantaron Rando, el del pelo largo, Roldán, Sonia Silvestre y Xiomara Fortuna, entregándole esta nación a Ogún Balenjó. ¿Quién es Ogún Balenjó? Ogún Balenjó es un espíritu de lo que llamamos hoy el vudú dominicano, que en el sincretismo religioso católico africano se mezcló para que esos africanitos que venían de allá para ser esclavizados no perdieran su cultura, y que hoy le llamamos nosotros la cultura dominicana. Pero no es la cultura. es el que- Ahí permítame hacer una Pero es el que Déjeme Quinito terminar menciona la el idea. tema. Déjeme terminar la idea. Le quiero hacer una observación ahí. En las Ogún, vale, yo, estadísticas, eso que Quinito menciona también. eso es demoníaco. Y en Ogún, valen yo, que es Candelo, es que se montan la cofradía y se beben todo ese romo. merengue también, Quinito. Y se beben todo ese No, romo. Candelo es San Carlos Borromeo. En la Pero pastor, eso no es metresa. eso no es parte de la cultura dominicana. No, eso Esos son brujería. demonios y es brujería. Ahí yo voy a explicar algo. Porque de la única manera, Eso es brujería. de la única manera que se pueden
entender ese concepto, de la única manera es que una persona haga cosas que no son normales, como meterse como una culebra entre sillas, cosas que no son normales, es bajo el efecto o de un trance demoníaco, o que los psiquiatras de este país me expliquen cómo. Primero aclarar algo en ese orden. Cuando los africanos llegan aquí en condiciones de esclavos, la religión que tenían era porque generalmente venían de unas tribus que le llamaban Yoruba, y la religión que tenían era el vudú. Aquí una cosa que se procuraba hacer era lo que le llamaban la deculturación, que era desarraigar de su cultura al nativo o al que llegaba, en este caso. Y en ese proceso de deculturación era desarraigar de su cultura al esclavo, pero entonces hacer lo que asumiera la cultura y la fe cristiana. Por eso es que todo maní termina en la Iglesia Católica. Sí, pero entonces, no, espérese. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se va a llamar sincretismo a esto, al sentido de que los africanos, con la intención de hacer creer a los católicos de que veneraban las imágenes que tenían, entonces ellos lo que hicieron fue ponerle un nombre de deidades de ellos. Los africanos no tenían el poder para hacer eso, lo hizo la iglesia. No lo hizo la iglesia. Ellos, lo que hicieron fue le pusieron un nombre de deidades de ellos a las imágenes católicas que había. Pero ¿dónde un esclavo tiene poder ante la autoridad de la iglesia? Pero es que fue... Ay, si me lo dice a mí. No es que si el esclavo tiene autoridad, fue una especie de engaño que ellos hicieron, porque fue para ellos, entre ellos, que hicieron esa cuestión. Entonces, le pusieron nombre de deidades africanas, no lo hizo la Iglesia Católica, lo hicieron ellos para hacer creer que le estaban venerando. Pero ¿y cómo yo puedo? Dime, ¿cómo yo puedo, siendo un esclavo, donde en ese tiempo la iglesia fue que trajo a los esclavos para poder palear el matricidio que se estaba haciendo contra los indios? Pero no es, parece que no me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, esta es la Virgen de Altagracia. Sí. Entonces, ¿qué hace el esclavo? Ok, esa es la Virgen de Altagracia. Para mí, es Alailá. Para ellos, la Virgen de Altagracia. Ellos no entendían ni siquiera el idioma. Ellos estaban tratando de demostrarle que le estaban orando a eso, pero en sus adentros ellos le pusieron un nombre de una deidad de ellos. Bueno, señores, es Santiago Apóstol. Muy bien, bueno. Oye, Sanford, te va a cachar. Entonces, espérate, para ir cerrando el debate. Pase todo eso así. Pero la puerta será que tú vas a cerrar. Vamos cerrando. Entonces, tu conclusión de todo lo que Sanford. Anda al diablo, y la quiero hacer. Mira, vamos a ver, conclusión. La gente dice que no existe o existe el infierno y que no existe o no existe el diablo. Yo le voy a decir lo mismo que le dije a un ateo hace 10 años. Imaginémonos que no existe nada de lo que la Biblia dice, pero yo tengo paz. Vivo una vida feliz. Tengo familia en mi iglesia que me llena de mucho regocijo. Trabajo sirviéndole a la gente. Tú no has podido mantener una familia. Vives infeliz. No tienes paz. Entonces, si esto es mentira, yo vivo mejor que tú. Y si es verdad, me voy para el cielo. Bueno. ¿Y usted, Rafael? No, Rafael. No, sencillamente. No. Sencillamente, al principio dijimos, cuando lo hablé con el pastor, que la intención era. Yo siempre presento la visión histórico-cultural de las cosas. Correcto. En el caso del pastor ha presentado la visión bíblico-religiosa, teológica. Siéntese bien, señorita, por favor. Aquí... Ya lo tiene. Siga. Aquí la cuestión no es quedarnos en si existe o no el cielo o el infierno, porque evidentemente es una discusión en la que nosotros... No sería una discusión dos programas. Bizantina. Como el queso bizantino. Picantino. Aquí la cuestión es, y ya esto yo lo digo como también estudioso del fenómeno religioso, aquí la cuestión es que también la gente entienda de que nosotros estamos en el mundo es para hacer el bien, no para hacer el mal. Estamos en el mundo no es para quizás aprovecharnos quizás de las condiciones de debilidad de los demás. Estamos en el mundo para procurar un ambiente de paz, un ambiente en el que podamos vivir
en un mundo de tolerancia, en un mundo en el que se respeten las diversidades culturales también. Eso es lo que nosotros también tenemos que tener pendiente. Si usted eso lo quiere hacer a través de una religión, llámese cristianismo o lo que sea, perfecto, hágalo, porque eso no le hace mal a nadie. Si usted lo entiende desde los derechos humanos, hágalo, porque eso no le hace mal a nadie, pero haga el bien. Para eso que estamos. Correctamente. Que al final, Rafael, está del lado de nosotros porque la gente cree que él era Satanás y el pastor Dios hoy. No era así. Estamos hablando de una historia. Me pueden seguir en Instagram siempre, @aprendo con Rafael. Que exactamente. Ahí dígame, Sanford, ¿usted tiene Instagram? Sí. @Sanford Medrano. Le mandan DM. Más o menos. No, pero es interesante. Pero mi conclusión de esto realmente, por lo que he estado oyendo, o sea, porque vuelvo y te digo, sería una discusión que nos dan aquí a las 10 de la noche y punto de vista. Pero entiendo como que hay un nivel, tiene que haber un nivel de conciencia de parte de las personas. No, sea, y estar claro. Para hacer el bien. Y estar claro, señor Santos, que existe realmente el mal y existe el bien. Correcto. Cada ser humano tiene un hombre blanco y un hombre negro por dentro. El negro no lo alimenten. Eso es racismo. Los negros somos los malos. Y es interesante que en la Biblia dice que al diablo lo presenta como un ángel de luz, no de negro. Por eso lo de Lucifer. Pero que también, pero también en la iconografía siempre se ha presentado al diablo negro y a Dios blanco, y ahí también hay un concepto racista. Hay una connotación racista. Gracias, Rafael. Dios mío. @aprendo con Rafael. El mismo golpe candente iniciando el martes. Confirmado está que eres